Me decía que instituyó una obra para la separación o división de poderes entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que no tenía otra finalidad que instituir un sistema de contrapoderes para la protección del ciudadano frente a los abusos del poder. Esta teoría podríamos decir que es una teoría democrática, es una teoría protectora del más débil, del más vulnerable, que es el ciudadano, frente a los abusos del poder. Usted, señor ministro, representa la antítesis de la filosofía política o de la doctrina política que instituyó Montesquieu. Usted, como ministro de la Presidencia, del Poder Ejecutivo, ministro de Justicia, del Poder Judicial y ministro de Relaciones con las Cortes del Poder Legislativo, unifica en su persona todo el poder, pero no precisamente para convertirse en un contrapoder, para que puedan existir controles a los abusos, sino todo lo contrario. Podríamos decir que usted es el enterrador político de las ideas de Montesquieu. Yo le recomiendo que se anime a escribir un libro y, frente a la teoría del espíritu de las leyes, escriba usted un manual de doctrina política que se llame El espíritu de la autocracia, o cómo mantenerse en el poder destruyendo el Estado de Derecho. Usted, ministro plenipotenciario de Sánchez, ha pervertido con sus políticas la democracia, está minando el Estado de Derecho y está humillando la soberanía nacional de todo el pueblo español. Usted y su gobierno es ejecutor de una hoja de ruta que podríamos denominar un plan suicida para la destrucción de los principios básicos y elementales que conformaron nuestra Carta Magna, nuestra Constitución. Destruir, en primer lugar, el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles. Segundo, destruir el principio de la soberanía nacional única e indivisible que corresponde en exclusiva a todo el pueblo español. Tercero, destruir el principio de unidad nacional, territorial, legal, económica o social. Cuarto, destruir el principio de solidaridad interterritorial entre las diferentes regiones de España. Quinto, destruir el principio de seguridad jurídica unido al principio de legalidad. Y sexto, destruir el principio de independencia judicial. Usted, señor ministro del Gobierno de Sánchez, ha puesto, junto con el resto de sus compañeros de la bancada azul, el Estado al servicio de sus intereses personales o de los intereses partidistas del PSOE, y no al servicio de los intereses generales de España y de todos los españoles. Usted y su Gobierno están arrodillando a las instituciones frente a los peores enemigos de la nación española, aquellos con los que su presidente prometió que jamás pactaría. ¿Se acuerda? Aquellos de las manos manchadas de sangre, los bilduetarras, aquellos de las cartillas de racionamiento, los comunistas de Podemos o de Sumar, aquellos que habían dado un golpe de Estado contra el ordenamiento constitucional, los de Esquerra o los de Junts. Su hoja de ruta y la de su Gobierno, señor ministro, es una hoja de ruta que ya no desconoce nadie y que además ustedes, de manera descarada, ni siquiera disimulan. En primer lugar, comenzó torciéndole el pulso a la abogacía del Estado cuando estábamos en el juicio contra los golpistas en el Tribunal Supremo por el 1 de octubre del 2017, pasando del delito de rebelión que habían mantenido durante la fase de instrucción a cambiarlo en el último momento por un delito de sedición. Segundo, procediendo a la derogación precisamente de ese delito de sedición y la rebaja de las penas del delito de malversación, casualmente los delitos por los que habían sido acusados y condenados sus actuales socios de gobierno. Tercero, indultando a los golpistas que habían sido condenados por el Tribunal Supremo. Cuarto, amnistiando a los prófugos golpistas que todavía no habían sido condenados. ¿Se acuerda cuando usted y todo su gobierno, con Sánchez a la cabeza, repetían hasta la saciedad días antes: no es constitucional una amnistía, es un indulto generalizado que prohíbe nuestra Constitución, para proceder a la amnistía posterior? Quinto,
modificando la ley de memoria histórica por una ley de memoria democrática, que tanto la una como la otra son precisamente lo más antihistórico y lo más antidemocrático que hay, reviviendo ese guerracivilismo, ese enfrentamiento intergeneracional que ya se había superado por los españoles, procediendo a la profanación del Valle de los Caídos en esa necrofilia que parece que a usted y al presidente de Gobierno les satisfacen enormemente. Sexto, mediante el control político del Tribunal Constitucional, y aquí llegaron a un acuerdo con el Partido Popular, por eso creo que se han ido la inmensa mayoría de sus diputados, porque no quieren escuchar que fue con un acuerdo con ustedes para control del Tribunal Constitucional. Tal vez, señor ministro, porque no quería que se produjese la situación en la que un Tribunal Constitucional volviera a condenarles por vulnerar derechos fundamentales de todos los españoles. ¿Se acuerda? En dos memorables sentencias a costa de sus ilegales e inconstitucionales dos estados de alarma gracias a los recursos de Vox. Y porque tal vez están preparando el camino del Tribunal Constitucional para cuando terminen de regalarles a sus socios, a lo mejor, un referéndum separatista. Séptimo, porque negociaron, y también con el Partido Popular, el control del Poder Judicial, repartiéndose los 10 vocales cada uno del Consejo General del Poder Judicial, como paso previo para repartirse la elección o nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional, de los Tribunales Superiores de Justicia o de las audiencias provinciales, tal vez para evitar que no vuelva a ocurrir una imputación o investigación como la que acaba de ocurrir recientemente contra su fiscal general del Estado. Octavo, negociando con los bilduetarras el acercamiento de los presos de la ETA, la excarcelación anticipada de terroristas en la mayor humillación a las víctimas y expulsando a la Guardia Civil de Navarra. Noveno, negociando con sus socios bilduetarras nada menos que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana para seguir desprotegiendo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente a la delincuencia. Décima hoja de ruta, la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para seguir controlando a los medios de comunicación, esa inmensa mayoría a la que compran a base de publicidad institucional, y seguir vetando a los pocos medios que todavía se atreven a llevarles la contraria. 11. Reformando el Código Penal para despenalizar nada menos que los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos o los delitos de ofensa a los símbolos nacionales, es decir, atacando directamente lo que puede ser un sentimiento espiritual dentro del pueblo español. 12. Con ese mal llamado Plan de Acción por la Democracia, que no es otra cosa que aniquilar cualquier oposición legítima a sus planes. 13. Cediéndole impuestos a los separatistas como en Cataluña, aunque eso suponga romper la caja única de la seguridad social, aunque sea romper el más elemental principio de igualdad y de proporcional en justicia retributiva de las diferentes regiones de España. 14. El control absoluto del Consejo de la Radio Televisión Española para que se convierta en el único órgano de propaganda del régimen, el nuevo nodo. 15. Destruir la libertad de educación de los padres, no permitiéndoles que puedan educar a sus hijos, por ejemplo, en el español, al menos en ese 25% en Cataluña y en el País Vasco que habían reconocido los tribunales, o imponiéndoles el adoctrinamiento de la ideología de género o de los lobbies LGTBI. 16. Convirtiendo al fiscal general del Estado nada menos que en el fiscal general del Partido Socialista, en el fiscal general de Sánchez, ese fiscal que ha sido por primera vez en la historia de la Fiscalía General del Estado imputado, o al menos de momento investigado, por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por unanimidad, y para el que han pedido la dimisión el propio Consejo Fiscal por presunto delito de revelación de secretos. Voy terminando. Señor ministro, no le interpela Vox, este grupo parlamentario. Le interpela la inmensa mayoría del pueblo español, la inmensa mayoría de una nación que se siente absolutamente traicionada por el Gobierno de España. Pronto será interpelado por la propia historia de España. Señor ministro, solo le queda una salida posible. Confiésese culpable, dimita, y entonces, solo entonces, podrá mirar
a los ojos a su hijo sin sentir una profunda vergüenza. Muchas gracias.